Buenas noches, compañeras y compañeros. Pues sean bienvenidos a esta sesión inaugural de la especialidad en Buen Gobierno, Administración Pública Humanista, Combate a la Corrupción y Políticas Públicas para el Bienestar. Es un gusto para mí darles la bienvenida el día de hoy en nombre de todo el equipo que conformamos Buen Gobierno. Mi nombre es Karina Martínez. Estoy viendo que hay algunos rostros ya conocidos, entonces ya nos conocemos, pero si no, bueno, pues me presento. Les damos la bienvenida también en nombre de los compañeros Pilar, Lorena, Ailín, César, Zair, Marco, Marcos, Bruno, Francisco, el compañero Jaime, Carlos, el compañero Sergio, Fabricio, el compañero coordinador José Luis, y por supuesto nuestra encargada de la Escuela de Buen Gobierno, la estimada Diana Paniagua, quien también pues les da la bienvenida el día de hoy. Estamos muy contentos en esta sesión inaugural de este gran proyecto, la especialidad, que es, vamos, prácticamente la continuidad, compañeras y compañeros, del diplomado de inducción al buen gobierno. Y para iniciar, pues es importante tener en cuenta cuál es el objetivo pues de esta especialidad, ¿no? Y es justamente consolidar, brindar la apropiación de herramientas conceptuales y técnicas para su aplicación como servidoras y servidores populares en los diferentes ámbitos de gobierno, a través del análisis y la profundización de tres expresiones prácticas del humanismo mexicano como modelo de gobierno, a través de la austeridad republicana como pilar de la administración pública humanista, la separación y poder político y el poder económico como combate a la corrupción, y la intervención del Estado como generador de bienestar y garante de los derechos del pueblo. Sin más por el momento, compañeros, pues vamos a pasar al momento clave de esta sesión. Estoy muy contenta de tener aquí con nosotros al compañero Mario Campa, a quien le damos de nueva cuenta la bienvenida a su espacio, y agradecemos que se encuentre aquí con nosotros, para pues abordar el tema de la administración pública y el gobierno progresista. Antes de cederle la palabra al compañero Mario, me voy a permitir leer una breve semblanza curricular. El compañero Mario Campa es licenciado en Economía y en Ciencias Políticas por el ITAM, maestro en Administración Pública por la Universidad de Columbia, fue director de análisis económico en Grupo Bursátil Mexicano y consultor externo de la Organización Internacional del Trabajo. Asesor externo también del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y columnista del Imparcial. Se especializa en política pública y análisis macroeconómico. Actualmente es profesor de la asignatura en el Departamento de Economía del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Sonora, donde justamente imparte cursos de microeconomía, macroeconomía, transformación de México contemporáneo, ciudadanía y democracia. Tiene más de 10 años de experiencia en análisis macroeconómico y financiero, y escribió uno de los capítulos del libro 4T, claves para descifrar el rompecabezas, de Penguin Random House, en el año 2021. Adelante, compañero Mario Campa, es un gusto que el día de hoy estés aquí con nosotros. Este es tu espacio, bienvenido. Hola, gracias, un saludo a todos. Gracias por recibirme acá en este espacio. Pues la formación política es importantísima, no únicamente para la democracia en general, sino para la vida partidista y la formación de cuadros y el buen gobierno en lo particular, ¿no? Y por supuesto que un gobierno debe tener identidad y debe tener una orientación, porque cuando se pierde eso, se pierden los valores, pues sucede que se está a la deriva o se empiezan a privilegiar otros motivos para entrar a la administración pública, como puede ser el interés individual, será legítimo,
ascender en una carrera profesional, tener un buen salario estable, etcétera, pero se pierde quizá uno de los una de las principales fuentes de energía que debe conducir el ejercicio público y el buen gobierno, que es pues el interés general, el interés de proteger lo público, de proteger los bienes comunes. Y eso pues finalmente un partido de izquierda pues no lo puede perder de vista, ¿no? No puede parecerse ni ser igual que el resto porque no solamente le podría costar en lo electoral, sino que probablemente en la formación de cuadros también implique pues relajar estándares morales, estándares que tienen que ver con la captación de gente dispuesta a, a entregar pues al menos la parte profesional para dedicar más tiempo a ya sea en territorio o siendo funcionario, pues a un bien mayor, ¿no? Que es finalmente lo que también debe impulsar o motivar a alguien que quiere participar un poco más en lo público, que es un bien o un fin último que es mayor que uno mismo, ¿no? Eso es lo bonito también de ser funcionario público. Aclarando que eso he sido yo también en los últimos años, fui aquí asesor en el gobierno de Sonora a partir del 2021, que hay una transición, que no estoy dando clases ya universitarias, está un poco desactualizado por ahí ese currículum, ¿no? Pero en general vengo aquí a platicar yo, eh, pues, algunas políticas que han sí, implicado que haya mayor bienestar en los últimos años en la población. Ya hablaremos de algunos de los resultados. Y es importante reconocer esa parte, sobre todo cuando hay una figura tan carismática como es Andrés Manuel López Obrador detrás de un partido que en el momento en que ya no esté, pues la exigencia de tener buenos gobiernos y de dar resultados va a aumentar, ¿no? No tengan la menor duda y también por una cuestión natural del paso del tiempo eh, y es importante no perder de vista esto, ¿no? Que en este próximo sexenio que aclaro que yo no veo que haya problemas para ganar la elección presidencial. La disputa por las cámaras y algunos de los estados, pues ya es consecuencia aparte, pero en términos presidenciales, pues las encuestas creo que reflejan un margen amplio y no únicamente eso, sino que creo yo que hay en estos momentos un público o unos electores muy politizados, las líneas de combate, digamos, o las trincheras están cavadas y es muy claro, ¿no? Lo que está en disputa, los relatos están muy marcados, se cerró la sorpresa de que los partidos que van en segundo lugar ganaran momento en los últimos meses de la elección. Probablemente la candidata que ya ustedes conocen que ha cometido muchos errores, pues sigue acabando su propia tumba, lo cual no quiere decir que se pueda cerrar la contienda, ¿no? O que automáticamente vaya a haber una mayoría calificada, no, no estoy diciendo esto, sino que en términos de quién gana la presidencia, yo creo que pues todos sabemos cómo va a terminar esa historia, ¿no? Lo cual, pues es bueno, también es importante ganar con un margen amplio para ganar gobernabilidad y también para llegar con menos presiones de grupos de interés, ¿no? Eso creo que debe ser claro para quienes han estado en algún momento cercanos al ejercicio del poder de un gobierno, que entre más cerrado es un resultado electoral, uno tiene que hacer más concesiones con grupos antagónicos, con rivales o con fuerzas o escuchar demandas que quizá en otras circunstancias uno privilegiaría más otras cosas, ¿no? Entonces, eso como una reflexión inicial y también quisiera abrir antes de comenzar digamos, con las políticas públicas con cuatro comentarios, digamos, preliminares. Uno es que hay por ahí en la biografía donde me presentan, bueno, algunos quizá ya estén
identificado o ya identifiquen, perdón, mi perfil de Twitter, que es @Mario-Campa, y a los que no, pues los invito a que me sigan por ahí en redes sociales. Es realmente la única red social donde estoy activo, entonces agradecería por ahí eh, eh, un seguimiento, ¿no? Dicho esto, el segundo comentario es que en los últimos días, pues, mi énfasis ha sido más en la guerra o si se puede llamar guerra, la invasión de Israel a Gaza. Eh, y esto me lleva también a una reflexión de que no hay que olvidar tampoco lo que sucede en el resto del mundo, ¿no? No únicamente por una cuestión de ubicarse uno mismo y recordarse cuáles son las batallas políticas que hay que dar, sino también por simple humanismo, ¿no? Que el humanismo trasciende fronteras y tiene que llegar allá a los rincones más remotos donde haya injusticias, donde haya atropellos, donde haya humillaciones, como en el caso de Palestina, y no recientemente, sino esto ya viene de muchas décadas, ¿no? No debe olvidar la izquierda en dónde tiene que ubicarse en el tema de Palestina. Palestina tiene menor ingreso per cápita, bueno, es una población confinada a un espacio concreto, con dificultades para moverse, no es una nación, no tiene, bueno, es una nación, pero no es un estado, no tiene capacidades de estado, no tiene ejército, ha sido acosada durante muchas décadas por Israel, le han ganado territorio. Entonces, pues hay que recordarse uno mismo para qué está en la política. También está para defender causas que trascienden las fronteras, eh, pues no olvidar que ahí también hay una disputa geopolítica donde Israel ha sido aliado de los Estados Unidos, pues al menos desde la Segunda Guerra Mundial, si no es que antes, ¿no? Y de alguna u otra forma. Y bueno, por ahí hay algunas charlas en YouTube de Chomsky que pueden seguir también, algunas con subtítulos en español, hablando de Israel y de lo que implica para la relación de Estados Unidos y evidentemente lo que ha sucedido con Palestina, ¿no? El tercer comentario preliminar es que yo les estoy hablando desde Hermosillo, Sonora. Hay que recordar, y eso a veces, de hecho, es una de las promesas de campaña del presidente, que este país sigue siendo un país muy centralizado, ¿no? A los que viven en la Ciudad de México quizá a veces se les olvida, pero ahí está el corazón político de México, están las dos cámaras, bueno, está la presidencia, están las mayorías de las secretarías, y a los que no somos de la Ciudad de México, cuando hay mítines en la Ciudad de México, bueno, pues implica un desplazamiento, gasto importante, tiempo, etcétera. Pues yo entiendo, a este país nos tocó y así es en muchos países también, una ciudad dominante, una capital política que a su vez es el centro de todo lo que sucede justo en términos políticos. Pero cuando haya oportunidad hay que sacar estos debates, discusión, hay que sacarlo a los estados, a las entidades federativas, hay que darle voz también a otro tipo de perfiles que no están en la capital. Eh, Hay que hacer territorio fuera de la Ciudad de México, que además la Ciudad de México es una ciudad muy politizada, con una historia de luchas sociales y de izquierda muy arraigada, pero no es así en todos los rincones de México, ¿no? Y no hay que olvidar esa parte. Y que a veces un mensaje que llega a la Ciudad de México probablemente no llegue igual, no llegue en la misma clave, en el mismo tono a otras partes del país, ¿no? Tenemos un país más diverso de lo que a veces recordamos, y en ese sentido, pues hay que hacer un esfuerzo, ¿no? De nosotros mismos ayudar en esa descentralización del país. Qué bueno que ahora tenemos herramientas como Zoom, donde pues un mensaje como el que estoy dando puede llegar a cientos de personas al mismo tiempo y a lo largo y ancho del país, ¿no? Esa parte es buena y no se debe perder, ¿no? Yo sé que el contacto directo, pues es lo deseable, definitivamente, pero también con eso se ganan un poquito de grados de descentralización, ¿no? Entonces a veces se gana en unas y se pierde en otros. Yo creo que esa es una de las claves de la política, ¿no? Cabalgar las contradicciones. A veces es muy complicado lograr resultados donde, digamos, se cumplan todas las casillas y se gane en todas las áreas. O puede ser que haya políticas muy buenas, pero que son muy costosas, que implican mucho desembolso de dinero.
Entonces, eso, ¿no? No hay que perder de vista que la política es cabalgar contradicciones y ahorita lo vamos a ver con algunas políticas que podemos comentar, después en la sesión de preguntas y respuestas podemos profundizar, ¿no? Que tampoco quiero extenderme mucho para que pueda haber preguntas del público, ¿no? Entonces, ese sería el cuarto, el tercer comentario preliminar y el cuarto es que, pues, yo quiero darle aquí un enfoque como economista, ¿no? Evidentemente es un enfoque comprometido, asumiendo las ideas que uno defiende, las simpatías que uno tiene, pero también recordando y también recordando, y eso quizás es otra contradicción, que a veces si uno es demasiado técnico, evidentemente pierde contacto, puede perder contacto con la gente, puede perder contacto con la realidad, ¿no? Si uno únicamente está en un escritorio, si lee trabajos académicos muy buenos, citados y todo, pero a veces las políticas se hacen a nivel de cancha, en el terreno, ¿no? Y hay que buscar también un equilibrio en cómo se hacen las políticas, porque hay de técnicos a técnicos, ¿no? Y hay unos técnicos muy fríos que realmente buscan justificar a veces intereses privados que ya tienen identificados y entonces cuadran todo para que esos intereses salgan ganando. Y hay otros técnicos que tienen un enfoque más social, más popular y que su aportación puede ayudar a que la política pública tenga mejores resultados o tenga menores costos, que tenga más alcance, ¿no? En el caso de los programas sociales, un buen diseño puede ser toda la diferencia para que sea aceptada por la gente, para que le llegue a más hogares, ¿no? Entonces es importante que haya pues un buen uso de la técnica, como también la ciencia que esté al servicio de las personas y sobre todo al servicio de los más necesitados, ¿no? Y eso es parte de una política humanista, ¿no? Entonces, eso serían, digamos, los cuatro comentarios preliminares. Que me sigan en redes, que ayudemos en la descentralización del país, que no perdamos de vista lo que sucede en el resto del mundo en términos ahora de la guerra de Palestina e Israel, y que en este caso yo les voy a hablar un poquito más desde el punto de vista del economista, y cierro diciendo que de ninguna manera se le debe dar a una profesión toda la relevancia y que domine o monopolice el debate público, ¿no? Deben escucharse todas las voces, empezando, por supuesto, por todas las voces, como en una democracia, todas las voces de los sectores sociales, ¿no? Empezando por ahí, pero después para debates ya un poquito más estilizados, más técnicos, también cuentan muchas las aportaciones que puedan hacer las distintas profesiones, ¿no? Llámese economía, derecho, que durante muchos años dominó en México la función pública, tenías que ser abogado para estar en el servicio público, pero también importa la visión del sociólogo, del historiador, cuando vas a quizá implementar una política pública en una comunidad apartada. Un historiador puede hacer toda la diferencia porque a lo mejor tú estás olvidando que hay un conflicto social, hubo una guerra del agua quizá en algún momento y a la hora de implementar una política pública se tiene que considerar, ¿no? Por supuesto, politólogos, pero no únicamente las ciencias sociales, ¿no? Porque si no, quizá a veces si tienes que hacer un proyecto de infraestructura, pues los ingenieros van a tener ahí mucho que decir, ¿no? Ingenieros civiles, por ejemplo, o en el caso de una ciudad, pues los urbanistas o arquitectos pueden prevenir que hagas o cometas errores de ingeniería o un enfoque o un diseño de la ciudad que sea que privilegie, por ejemplo, el automóvil sobre los peatones, sobre los bicicletas, sobre la gente que tiene bicicletas. Todo eso, pues por eso se debe de escuchar de distintas perspectivas, ¿no? Cada una puede hacer un aporte. Y bueno, a partir del debate público es que y a partir, por supuesto, de la movilización de los intereses de la gente, pues se van dando, digamos, síntesis y van ganando X o Y relatos, X o Y políticas, ¿no? Em, bueno, dicho esto, entramos un poquito ya más a lo que es la política pública, de dónde venimos, en dónde estamos, a dónde vamos.
Y empezaría pues por ese de dónde venimos en términos en clave económica, cómo podemos entender a la 4T, cuáles son algunos de los preceptos o de las premisas que rechaza a partir de malas experiencias del pasado, ¿no? Hay que recordar que México solía tener crisis económicas recurrentes y dependía también mucho de una materia prima, ¿no? Era una economía de monocultivo donde el petróleo tenía demasiado peso, ¿no? No, ojo, no solo en términos de su peso en la economía, antes se producía eh, más barriles de petróleo y además con menos población, ¿no? Hay que recordar siempre cuando se compara, por ejemplo, que dicen ustedes, México es país petrolero y produce 2 millones y Ecuador 1 millón, ¿no? Y entonces diríamos, ah, bueno, México es un país más petróleo que Ecuador, sí, pero lo que pasa es que Ecuador tiene muchísima menos población que México, entonces probablemente por habitante el peso del petróleo en la economía de Ecuador sea mayor, ¿no? Entonces hay que recordar también, a veces para hacer comparaciones válidas, los distintos niveles de ingreso de los países, el número de habitantes, para poder compararlo entre ellos políticas, soluciones, resultados, ¿no? Entonces México pues solía ser, o bueno, a partir de ciertos descubrimientos saltó entonces al escenario mundial como un gran productor en aquellos tiempos. Estamos hablando de ya finales de los 60, 70 y luego 80 se descubren grandes yacimientos. Y además de que era una economía que dependía del petróleo, no únicamente como el peso del PIB, sino como las exportaciones, porque antes de que México se convirtiera en un país importante de manufactura, no quiero decir potencia porque hay países que tienen más manufactura y con menos población, obtienen más valor agregado con menos población que México. Antes de que México empezara a crecer en eso, pues dependía mucho del petróleo y las exportaciones eran dominadas por el petróleo y algo muy importante, también las finanzas públicas eran dominadas por el petróleo. ¿Qué implicó esto durante muchos años? Bueno, implicó, por ejemplo, cuando había grandes descubrimientos que se invirtiera un monto importante y lo cual activaba la economía y también cuando empezaban a producir esos campos que se empezara a ejecutar más gasto social, generalmente no en programas sociales que fueran transferencias directas, muchas veces era gasto social para educación, hospitales, etcétera, de salud. Pero luego venía una crisis del petróleo, típicamente caían los precios, los ingresos bajaban y tenían que venir recortes, y entonces esos recortes metían a una economía en recesión, ¿no? Cuando empieza a haber recorte fuerte de gasto público, ese solo hecho puede llevar a una economía a recesión, que es una recesión que el producto, la actividad económica o el Producto Interno Bruto, que es un indicador que sí hay que criticarlo porque no refleja toda la realidad, pero es de los mejores para aproximarla, para saber el tamaño de lo que se produce en un país. Si empieza a caer, pues eso durante cierto tiempo, durante varios meses, pues podemos hablar de una contracción de la actividad. Y eso solía pasar seguido en México en los 70s, 80s y caídas fuertes, ¿no? Y entonces empezaba ahí sí una austeridad brutal, la austeridad que luego el Fondo Monetario Internacional recomendaba, ¿no? Que era recortar programas sociales. México realmente nunca ha tenido, como Europa, pensiones muy abultadas, pero en el Fondo Monetario Internacional en otros países típicamente lo primero que hace es recomendar recortes de pensiones, subir la edad, eh, aumentar el número de años de cotización, etcétera, etcétera. Y eso lo veíamos en México seguido, ¿no? Y bueno, el hecho de que tuviéramos, porque luego se menciona también que Pemex es una empresa, es un barril sin fondo o es una empresa a la que se le tiene que dar más de lo que aporta. Durante mucho tiempo Pemex y los ingresos petroleros estuvieron a la hacienda pública, ¿no? Y aquí es una de las reflexiones a la que voy. El hecho de que hubiera una economía donde había una petrolera como Pemex que daba recursos fiscales, también hizo que se retrasó un poco el hecho de una
digamos, del peso tributario del país que aumentara. No sabemos que México tiene el peso tributario más bajo en toda la OCDE, que son pues más de 30 países. Y no únicamente en la OCDE, porque ustedes me pueden decir, bueno, pues son países desarrollados, también en América Latina, ¿no? México, realmente el peso de los impuestos es muy bajo. Y eso pues tiene sus complicaciones porque para que un Estado pueda elevar los programas sociales, las transferencias, la inversión social, pues necesita recursos tributarios porque pues en algún momento ayuda así definitivamente a adelgazar el gasto con algunos recortes, sobre todo cuando es no esencial, en la cima del gobierno, muy importante eso para proteger al resto de los funcionarios, para proteger también los programas sociales, pues el gobierno debería empezar por ajustarse el cinturón arriba. Y ojo, ahí yo quiero hacer un comentario, porque a veces eso se le olvida también a los gobiernos estatales. Una cosa es que lo esté haciendo el presidente a nivel federal, pero en los estados a veces se olvida. Y cuando salen noticias de que funcionarios compran una camioneta de 1,5 millones de pesos, pues eso empieza a afectar también a un movimiento como Morena, porque no solo contradice lo que está diciendo el presidente, sino que luego empiezan los cuestionamientos, oye, ¿por qué nos estás pidiendo más impuestos o por qué nos estás pidiendo eh, que se haga un mayor esfuerzo, que los empresarios, que típicamente se movilizan mucho cuando hay un alza de impuestos, si estás gastando pues en automóviles nuevos y no te estás apretando tú el cinturón primero, ¿no? Entonces, ese movimiento que hizo el presidente de hacer una austeridad republicana que empezara sobre todo con recortes arriba en la administración pública, legitima mucho el gasto, ¿no? La gente no siente que se le está exigiendo, se le está pidiendo de más, eh, pero también tiene como consecuencia que sea complicado después de cierto punto ya seguir haciendo crecer el estado de bienestar, ¿no? Entonces ahí ya podemos empezar a hablar de un segundo piso de la transformación. Y ojo, a veces se nos olvida también que cuando se habla de una reforma fiscal o de subir impuestos, todo el mundo piensa que a todos nos va a costar, que todos tenemos que contribuir. No, hay distintas formas de hacer una reforma fiscal. Se puede proteger no solamente a las clases populares, muchas reformas fiscales pueden proteger a las clases medias y concentrar buena parte de la aportación en los ricos. Por ejemplo, cuando hay impuestos a la propiedad, que la propiedad se le puede poner, por ejemplo, impuestos únicamente a partir de cierto monto y entonces se convierte en un impuesto a los ricos. Por ejemplo, en el caso de los municipios, tú puedes poner un predial progresivo, es decir, por ejemplo, todos los La vamos a hogares, meter al refri. se escucha por ahí un ruido de fondo. Todos los hogares que valgan menos de 1 millón de pesos van a pegar un predial de 1% del valor de la propiedad. Y luego se puede ser progresivo, es decir, a mayor nivel de la propiedad, tasas más altas. Entonces yo puedo decir, entre 1 millón y 2 millones van a pagar un 2% del predial. Y a partir de 3 millones, no sé, 2 millones, 3 millones, depende cómo quieran hacer el escalonamiento, ya va a pasar a ser de 4. Y para propiedades arriba de 10 millones, que realmente ahí no cualquiera tiene una propiedad de 10 millones, son un puñado de mexicanos dentro del primer decil de ingreso, el más alto, los más ricos. Ahí ya a lo mejor ya subo la tasa a 5, 10%, ¿no? O sea, todavía lo hago más progresivo. Entonces, van a pagar no únicamente más impuestos porque la propiedad vale más, sino una tasa más alta porque la propiedad vale más. Entonces, ya el esfuerzo fiscal recae sobre todo en los más ricos, ¿no? Entonces, se pueden hacer ese tipo de ejercicios con los impuestos a la propiedad, también con el impuesto, con el ISR. Yo puedo decir que todos los que ganen arriba de 20 salarios mínimos, que son ricos también, van a ser, pues en el caso de la función pública, no sé, directores generales para arriba. En el caso de una empresa, pues el director de alguna área o incluso el director general de una empresa. Y a ellos les puedo decir que van a pagar un ISR del 40-45%, ¿no? En vez del 30, 20, 15 que pagan en otros niveles de ingreso.
Y entonces ya no, ya estoy haciendo que los ricos paguen tasas más altas y ya con ese dinero que está entrando, en principio yo lo puedo utilizar para hacer más cosas sociales, ¿no? Entonces, esa reflexión pues se va a tener que dar porque también conforme las pensiones se van incrementando, hay que recordar que en México tenemos cierta población demográfica y en la medida en que más adultos mayores vayan entrando a la edad pues, de 65 o más, que van a seguir siendo pues, por ejemplo, este último año creo que se agregaron 700,000 adultos mayores, si recuerdo bien. Eh, pues entonces ese programa crece de manera natural, ¿no? Independientemente de si tú le subes el monto promedio, que en principio se tiene que ir actualizando para que no pierda valor al ir aumentando la inflación, ¿no? Pero entonces ese recurso fiscal pues tiene que salir de algún lado. Y ahí lo interesante es ver pues de dónde va a salir, porque por otro lado tú puedes eh, eh, contratar deuda, esa es otra de las formas, pero cuando contratas deuda, pues en algún momento tienes que pagarla y si no das muestra de que puedes pagarla, pues se va haciendo un efecto dominó, cada vez intereses más altos. eh, y va aumentando la deuda en general y tienes que pagar más intereses sobre ese monto más amplio y se va haciendo una cascada, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con el manejo de la deuda de un país, de un estado, un municipio. Tiene que ser responsable, tiene que estar respaldada esa deuda por algún proyecto público que genere ingresos o por algunos impuestos que respalden ese endeudamiento. Y entonces si no quieres generar deuda, pues puedes recurrir a la austeridad, ¿no? Nomás el único problema de la austeridad es que llega un momento en que, pues, ¿qué recortas ahora, no? En el caso del gobierno federal, pues sí se hicieron recortes importantes, incluso en los últimos días vimos uno más, que es a fideicomisos al Poder Judicial, pero después ya tienes que quizá meterte con despedir gente, congelarles los salarios a funcionarios, quizá, digo, los funcionarios en México la verdad es que ganan bien. En algunos países esto se puede medir como tú puedes comparar en distintos niveles de la administración pública contra el salario mínimo o contra el salario medio, que esto se puede calcular, por ejemplo, con el salario de cotización del IMSS, de los millones de empleados al IMSS, se puede sacar un promedio y compararlo con el de los funcionarios públicos. Y en México les va bien, hay otros países mucho más igualitarios donde los funcionarios del más alto nivel ganan unos cuantos múltiplos de lo que ganan los salarios medios, ¿no? No más que en México el salario mínimo y el medio estuvieron golpeados durante las décadas de los gobiernos del PRI y del PAN, entonces en estos momentos se ha ido recuperando, pero todavía siguen siendo bajones, ¿no? Entonces, la brecha entre los altos funcionarios y el mínimo y medio salarios medios es bastante amplia, ¿no? Son a más de 30, 40 veces y lo vimos en el Poder Judicial. Y esos comparativos, si lo viéramos en el resto del mundo, son más discretos, ¿no? Entonces, pero de cualquier forma, regresando a lo de la austeridad, pues te empiezas a topar con eso, con que hay que recortar salarios o trabajadores o de plano congelar proyectos de inversión, que a la larga eso puede implicar que la infraestructura se deteriore, puede implicar pues que algunas funciones esenciales se dejen de hacer. En un primer momento, ir recortando esto, pues incluso hasta puede hacer la administración pública más eficiente si se cumplen algunas condiciones, pero ya después, ya entrando a capas más inferiores de recortes, pues ahí sí puedes llegar al corazón de una administración pública, ¿no? Entonces, la austeridad republicana te da ciertas cosas, te legitima ante el electorado, pero en cierto momento puede afectar o la capacidad operativa del Estado o los proyectos de inversiones que tú tengas pensados o los programas sociales que tú quieras desarrollar, ¿no? Entonces, la mejor manera es, creo yo, es balancear. Hay que tener austeridad y se ve muy mal para un gobierno emanado de Morena o un gobierno de izquierda en general, que haya lujos, que haya privilegios en la cima, pero ojo, no se vale decir no privilegios en el Poder Judicial y sí tener algunos gobiernos estatales o municipales de Morena, y lo digo porque lo he visto, ¿no? Entonces, hay que poner el énfasis y como militante hay que recordárselo esto continuamente a los funcionarios y a los gobernantes, ¿no? Que hay que ser congruentes con lo que se dice y se hace, porque si se pierde credibilidad como gobernante,
no únicamente se va perdiendo capacidad de gobernabilidad, sino que se puede perder la elección en turno. Y perder la elección en turno no únicamente afecta a los que están en ese momento de funcionarios, sino a otras generaciones, afecta en este caso a una ciudad, a un estado, ¿no? Y pues debilita el partido a nivel nacional. Entonces hay que pensar cuando uno tome decisiones de gobierno como funcionario, que no únicamente la está tomando por la dependencia donde estamos, sino por todo el movimiento, por todo el país, y por, en este caso, pues un municipio o un estado, ¿no? Y eso es a lo que me refiero con que las decisiones que tomamos trascienden a uno mismo y además dejan legado y otras cuestiones históricas, ¿no? Y en ese sentido, a la larga la congruencia siempre paga, ¿no? Y le pagó Andrés Manuel, llegando a la presidencia y haciendo un buen gobierno. Es un presidente con una aprobación del 70% en Morning Consult, que es la que se utiliza en las mañaneras. Es una aprobación muy alta, ¿no? Pero para eso el presidente tuvo que ser congruente muchos años, ¿no? Tuvo que limitar los gastos en su gobierno, tuvo que demostrar que él no estaba en la política por mera ambición personal, por ganar bien, etcétera, etcétera. Y eso a veces yo he visto que se le olvida a muchos funcionarios que ya en el servicio público traen, pues no quiero decir que renuevan sus automóviles, ¿no? Sino que ya empiezan a usar relojes más caros, sacos más caros, trajes más caros. Y eso no únicamente, pues digamos que refleja ciertas cosas, sino que transmite un mensaje y la gente se da cuenta y la gente lo señala, ¿no? La gente, a veces cuando uno es funcionario, puede perder ya la sensibilidad o puede relajarse y decir, yo ya no estoy en el partido, estoy en el gobierno. Pues es bastante torpe políticamente porque la gente se da cuenta, la gente, pues sobre todo alguien que le está pasando mal y ve que los funcionarios de gobierno le está yendo muy bien, pues por supuesto que siente un agravio, ¿no? Por supuesto que dice, óyeme, pues ¿por qué no empiezas tú poniendo el ejemplo? O si nos estás exigiendo a nosotros ciertas cosas, ¿por qué no empiezas tú? Entonces hay que ser muy cuidadosos también, los símbolos cuentan, el manejo de emociones con el electorado cuenta mucho en política. Y eso es algo que se tiene que cuidar. Y la austeridad republicana es buena también como estrategia política, pero no le corresponde únicamente al presidente y el presidente también ya no va a estar en un año. También lo tiene que seguir practicando en otros niveles de gobierno, otros gobiernos de Morena, ¿no? Morena no es únicamente el gobierno federal, es y debe ser gobiernos estatales, municipales, regidores, ¿no? Etcétera, diputados locales. Y ahí pues no quiero decir yo que hay que hacer una cacería de brujas y señalar en público a quien no está cumpliendo eso, pero sí creo yo que se debe hablar entre los militantes, hacer cierta presión, recordárselo al funcionario. Oye, pues nosotros no queremos ser iguales, no representamos lo mismo, ¿no? Y es muy importante cuando uno tiene el apoyo de la gente, las políticas públicas son más fáciles de implementar también, enfrentan menos rechazo, ¿no? Los programas sociales son más aceptados. No es lo mismo un presidente que tenga 70% de aprobación y lance un nuevo programa social a uno que tenga 20 o 30, porque seguramente, para empezar, los conservadores, la derecha, la típica crítica a los programas sociales es se gasta demasiado, es para los que no trabajan, para los flojos, la típica que es se desvían recursos, le llegan dos veces a una persona, que muchas veces sí se ve, pero eso no debe ser motivo para que no se implemente un programa social. Debe corregirse cosas que están mal, pero no eliminar el programa, ¿no? Sobre todo cuando es un programa social, pues universal, ¿no? La ventaja de que un programa social sea universal es que uno es más difícil que haya corrupción porque cuando se focaliza y en este caso el partido gobernante elige a quienes beneficia, pues evidentemente va a empezar con los cuates o no con los cuates, pero sí exigiendo algo a cambio, ¿no? Y entonces ahí ya no estamos hablando de algo democrático y la gente guarda ese rencor seguramente. Entonces, el hecho de que sean universales también se convierte ya en un derecho por el solo hecho de ser mexicano. Pues yo ya puedo calificar a un programa social y la importancia es que eso da también ciertas certezas y seguridades en la vida. Yo sé que cuando
tenga 65 años, no me voy a morir de hambre porque ya hay una pensión que paga o va a pagar el siguiente año 6,000 pesos cada 2 meses o 3,000 mensuales, y que ya en muchas zonas del país eso implica salir de la pobreza extrema y en algunos casos rurales salir de la pobreza moderada, ¿no? ¿Y qué implica eso? Pues cubrir una canasta básica de alimentos y de necesidades básicas, ¿no? Si ya es la pobreza moderada. Entonces, eso empieza a dar ya certezas en la vida. Y al tener unas certezas en la vida, pues toma decisiones diferentes, ¿no? Un joven, por ejemplo, que sabe que cuando llegue a la edad, a una edad madura, puede tener una pensión, pues desde ahorita quizá ya no está obsesionado con encontrar un trabajo que le permita ahorrar y ahorrar y ahorrar, sino que también puede dedicarse a una actividad como estudiar, porque sabe que si invierte en algún momento le va a pagar, y que en algún momento pues sí va a tener que retirarse, pero cuando se retire no es lo mismo no tener pensión a ya tener una pensión ahí universal de respaldo, ¿no? Entonces empieza a cambiar las decisiones también de la gente, ¿no? De gente que incluso puede estar lejos de la edad del programa social. Y por supuesto, por ejemplo, cuando nos vamos a las personas con discapacidad, ya no únicamente afecta al beneficiario de una pensión por discapacidad, sino a los familiares que le rodean que tienen que hacerse cargo de esa persona. Y entonces ya puede esa persona, con consentimiento del familiar, pues invertir, por ejemplo, en sus cuidados. Y si invierte en una persona que lo cuida externa, pues esa persona, ese familiar ya puede salir a trabajar, y con ese ingreso pues ya puede mejorar el nivel de vida tanto de el mismo familiar como del beneficiario de una pensión. Entonces se va haciendo un círculo virtuoso, ¿no? Cuando se tienen que quedar a cuidar las mujeres, o que típicamente son las mujeres las que cuidan de los enfermos, de los niños, por una cultura, pues sí, machista, por unas estructuras también machistas, mucho tiene que ver con eso. Tiene que ver con elecciones de política pública. No hemos desarrollado un sistema de cuidados, es decir, que no hayan centros de cuidados de la tercera edad, de discapacitados, de guarderías infantiles, etcétera, o centros infantiles, no guarderías, que desarrollen más las capacidades de los niños. Cuando no se tiene eso, pues entonces la mujer típicamente se tiene que quedar en casa, no trabaja, eh, y entonces el nivel de vida de todo el hogar se ve afectado, empezando por la mujer, que además no desarrolla capacidades laborales, ¿no? No es una trabajadora. Entonces, todo esto hay que reflexionarlo al momento de hacer una política pública, ¿no? Los programas sociales tienen alcance más allá de los beneficiarios, y además cambian las decisiones de las personas desde años antes de recibir los programas sociales, ¿no? Entonces, todo esto tiene que estar en consideración. Y cuando digo cabalgar contradicciones, pues hay que recordar que, a ver, si uno hace una pensión universal, pues puede haber contradicciones. A esto voy con que pues suena muy bonito un derecho, pero luego por ahí puede decir la gente, oye, pero estás gastando demasiado dinero y no le estás llegando a los más pobres que necesitan más la pensión, ¿no? Entonces puede haber ciertas contradicciones, pero entonces el otro lado de la historia es, bueno, entonces no diseño el programa social y no le llega a nadie, o regresamos a eso de focalizar con corrupción, no únicamente corrupción, costos administrativos más altos, más lentitud, ¿no? Prefiero dárselo a la gente directamente, ¿no? En vez de estar haciendo estos formularios o estudios socioeconómicos, ¿no? Quien quiera que se haya sometido a un estudio socioeconómico sabe que es una lata, ¿no? Para la familia, para el entrevistador que va a hacer el estudio socioeconómico. Y ahí se va mucho dinero y se va mucho tiempo, ¿no? Entonces los programas universales no únicamente se convierten en derechos como una cuestión ya democrática que cambia la vida de las personas, sino también puede reducir costos administrativos, puede elevar la legitimidad, porque fíjense, también aquí hay olfato y colmillo del presidente, porque cuando tú lo haces universal, como ya las clases medias y medias altas, y las altas también tienen derecho a ciertos programas, pues dicen, ok, pues no está tan mal porque yo puedo en algún momento aplicar, y si yo no sé si en algún momento me va a pasar algún accidente o me voy a quedar sin trabajo, pues podría aplicar ese programa social, ¿no? Entonces empieza a crear la aceptación en otras capas sociales,
y ya son menos criticados, ¿no? Y si no, fíjense en Estados Unidos, cuando son focalizados a los más pobres, luego empiezan las críticas a los afroamericanos, que porque no trabajan, que son flojos, etcétera, ¿no? Entonces, la importancia también de los programas universitarios es que tienen más legitimidad, ¿no? Entonces, ahí, esas sonían algunas reflexiones de dónde venimos en términos del gasto, a dónde vamos. Mencioné, por ejemplo, una necesidad que es crear un sistema de cuidados. Invito a todos, salió hace poquito, no recuerdo si hace 1 o 2 semanas, un censo en INEGI hacia un sistema de cuidados donde presentan algunas encuestas y algunos números interesantes. Es algo que también se ha metido ya a la campaña rumbo al 2024. Y para financiar ese sistema de cuidados, pues la pregunta es cómo le vamos a hacer, porque no es lo mismo financiar un programa de estancias infantiles, que ojo, entonces ya cuando hablamos de estancias infantiles, de centros infantiles de desarrollo, es, a ver, ¿cuál va a ser el modelo? Voy a regresar a que ya tuvo sus problemas y sus accidentes de subrogación, que en realidad era una privatización encubierta de una función de Estado, o las voy a desarrollar yo mismo o yo misma, y probablemente me cueste más porque son muchos trabajadores, y cómo voy a elegir a qué lugares del país va a llegar. Entonces, si se quiere desarrollar a una gran escala para que llegue a mucha gente y además tenga menor costo, porque una cosa es un sistema de cuidados gratuito, otro es con muy barato para tratar de llegarle a mucha gente, y otra es tratar de que no le cueste mucho al Estado, entonces cobro una cuota, ¿no? No sé, de 1,000 pesos por niño durante un mes en un centro de desarrollo, ¿no? Y probablemente al yo subir los precios, pues sí, me cuesta menos como Estado, pero hay menos gente que va a entrar al programa, ¿no? Entonces ya pierde un poquito de atractivo desde el punto de vista de por qué lo diseñé, ¿no? De tratar de llegarle a más gente y sobre todo a los de menos recursos. Entonces, son algunas cosas que hay que considerar. Si es gratuito o cerca de ser gratuito, requiere un esfuerzo fiscal importante, y entonces ahí ya nos metemos a la discusión de si va a ser financiado o con mayor austeridad y en dónde, ¿no? O dónde voy a recaudar impuestos a los ricos. Quizá pueda empezar con los que tienen adeudos históricos, haciendo más auditorías, incrementando el número de grandes contribuyentes, o sea, la clasificación de grandes contribuyentes para practicarles más acciones de fiscalización como una auditoría, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿me va a alcanzar con eso? No sé, porque qué tal si entonces yo quiero hacer no únicamente un Tren Maya, sino probablemente quiera hacer un proyecto similar o dos, o extender el número de trenes de pasajeros a varias partes del país. Entonces ahí ya uno tiene que empezar a hacerse preguntas de cómo va a ser financiado, ¿no? Y pues siempre está la opción de privatizar, lo que me va a costar menos, pero también privatizaciones implica, ya sabemos, pues corrupción, cuotas más altas que eleven el boleto del pasaje y deja fuera mucha gente, y empiezan los programas que ya todos conocemos de sobra, ¿no? También las carreteras se pueden privatizar o dar a concesiones a 30, 50 años, la construye un privado, pero el privado nos los va a cobrar a nosotros con casetas más altas, y hay casetas prohibitivas en México, ¿no? Y es parte de una concesión que se otorga a un privado. Entonces son preguntas que uno se tiene que hacer como, y lo que digo de cabalgar contradicciones como un funcionario público o como un asesor o como alguien que está pensando lo público o como alguien que tiene un interés de entender cuáles son algunas de los aspectos políticos que hay que considerar a la hora del diseño de una política pública, que son cosas distintas, ¿no? Entonces, todo esto es lo que uno tiene que estar reflexionando, ¿no? Y bueno, también para ya ir cerrando y dejar espacio a las preguntas, respuestas, pues yo creo que estamos en un buen momento no únicamente de la transformación, sino en general del país, donde hay oportunidades económicas, hay un ambiente geopolítico con oportunidades, con retos. Hay un país que está en movimiento, que ya tiene políticas distintas, que tiene forma de hacer gobierno distinta, que tiene debates diferentes, que tiene a sectores sociales movilizados, que tiene a otros sectores que no les había tocado nunca ganar, pues ahora ya ganan un poquito o ya no pierden, ¿no?
Entonces, todo eso lleva también a que el país pues vaya ajustándose, su dirección se vaya cambiando. Y entonces eso implica también que se van abriendo nuevas posibilidades y esas posibilidades es lo que se va a enfrentar un gobierno de Morena en 2024, hacia dónde quiero yo continuar, hacia dónde quiero caminar. Lo que decía yo hace 6 meses, probablemente ya algunas de esas cosas no quiero decir que hayan perdido validez, algunas van a ser válidas a lo largo de toda la vida que tenga Morena como partido, ¿no? Desigualdad en México, difícilmente la vamos a cerrar esas brechas históricas, estructurales en 30, 40 años, ¿no? O cuestiones del salario mínimo, seguramente el sexenio va a tener que seguir, el sexenio que entra va a tener que seguirse subiendo porque partimos de una base muy chiquita. Acuérdense que un porcentaje puede sonar muy alto, pero cuando el 100% de un peso son 2 pesos, ¿no? Nos siguen siendo 2 pesos, que es poquito, y el 100% suena a veces muy alto. Entonces, para hacer un salario mínimo, un salario medio, están muy relacionados, pues yo creo que el siguiente sexenio va a tener que seguir esa política, ¿no? De aumentar el salario mínimo y así con otras cosas, ¿no? Que difícilmente van a perder validez, pero hay otras que van a ganar mayor relevancia. Hay otras donde hay áreas de oportunidad porque, a ver, el presidente era consciente, cualquier político, funcionario, líder, activista incluso, es consciente de que no puedes tú salir a ganar todas, ¿no? Tienes que elegir los males, remediar los males más grandes primero y nunca te va a alcanzar a hacer todo, ¿no? Por ejemplo, a mí en lo personal me hubiera gustado que en este sexenio hubiera habido más política de vivienda, ¿no? Modelos distintos, ¿no? El del Infonavit, de ir a comprar una casita en un lugar remoto en las ciudades, en las ciudades muy horizontales, por ejemplo, en el norte y en muchas partes de México, que luego van a ser abandonadas porque están muy lejos de un centro de trabajo, porque las invadió la inseguridad, no sé, porque no tenía buenos servicios. Ese es el modelo que no empezó Fox, pero sí el que lo escaló más. Y ahí el Infonavit pues le faltó ajustar algunas cosas, pero no creo que sea un problema del Infonavit, sino de que se necesita diseñar una nueva política nacional de vivienda donde se retome, por ejemplo, la vivienda vertical, que hace que las ciudades sean más amigables con el ambiente, más densas, es mejor, porque entonces el transporte público es más viable y se eliminan automóviles, se puede caminar, se puede andar en bicicleta en ciudades más densas, más verticales, ¿no? Eh, y no únicamente eso, sino que como estamos en una crisis climática, probablemente ya las viviendas tengan que tener aislantes térmicos mucho más grandes, gruesos, más caros, ¿no? Más costosos, sobre todo en las ciudades calientes, también para reducir los residuos de la luz, ¿no? Además de eso, probablemente se tengan que pensar en viviendas donde haya más espacios para convivencia común, donde haya más espacios verdes para que no sea únicamente pues digamos, una colonia donde no haya parques, donde no haya centros recreativos. Todo eso se tiene que pensar, pero una cosa muy importante que también se tiene que pensar en la política de vivienda es el alquiler, ¿no? Hay muchas personas que no pueden comprar una casa, que no pueden acceder a un crédito, ¿no? Acceder a un crédito para empezar implica estar en un trabajo durante cierto número de años, ¿no? Para demostrar, pues, capacidad de pago, historial, etcétera. Entonces, el alquiler no únicamente implica que más gentes que no pueden acceder a un crédito de compra, puedan tener un departamento, una casa, sino que además hay un menor desembolso, porque, a ver, para comprar una casa se tiene que dar un anticipo, pagos más grandes. Con un alquiler es menos ese pago. No le debemos tener miedo al alquiler. Sé que a veces suena muy que era la política de Bush, de cada quien, todos los estadounidenses que tengan una casa, ¿no? Y era el sueño americano, que tengamos una casa con un patio grande, etcétera. Sí, pero no todos pueden llegar a eso y a lo mejor le va a implicar mucha deuda a ciertos hogares con relación a su ingreso. El alquiler puede incluso ser más digno, llevar a una casa o un departamento más grande, más digno, sin que además se agote ese hogar su riqueza con un pago fuerte, ¿no? Y entonces hay modelos de ciudad distintos.
políticas de vivienda que pueden ser retomadas hacia el siguiente sexenio, ¿no? Y habrá que ver otros programas sociales que se pueden extender, pues por ejemplo, ya hacer definitivamente universal algunas de la pensión a discapacidad, que ya no dependa, por ejemplo, de los estados, o el número de becas para estudiar que se incremente. Ahí hay también una cuestión con las cuotas de las universidades. También hay que hacer un esfuerzo por relanzar la política de innovación en México para que llegue a más gente, a más investigadores públicos. Tenemos un bajo nivel de investigadores por cada 1,000 habitantes, bajo nivel de investigación científica. Las patentes a mí yo no las consideraría como un gran indicador, porque también tenemos una obsesión con los indicadores, pero sí, sí, si queremos ser menos dependientes de la tecnología del mundo desarrollado, de las potencias, pues hay que desarrollar la propia, ¿no? Entonces, ahí es importante un relanzamiento de un modelo para que haya innovación pública y para que haya también más desarrollo de capacidades propias en el Estado y una política industrial nacional mexicana fuerte, ¿no? Que no únicamente sea otorgar subsidios, como lo está haciendo ahora Estados Unidos o se hizo en México el pasado, subsidios además a empresas por desarrollar un nuevo gansito, ¿no? Ahora con más azúcar, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas pues no ayudan mucho, no generan además bienestar, no generan valor social. Pero sí hay formas de canalizarlo mucho más. Por ejemplo, para desarrollar un automóvil mexicano, una batería mexicana. ¿Qué estamos haciendo para que se produzca eso? Para sustituir algunas de las importaciones con tecnología desarrollada en el país, ¿no? Entonces, son algunas cosas que requiere un segundo, o algunas de las cosas que menciono hasta tercer piso, ¿no? El segundo piso también tiene que ver con la política ambiental en cuanto a desarrollar más capacidades para la transición energética, ojalá con la tutoría del Estado, por supuesto, y quién sabe, a lo mejor podemos integrar más a las comunidades, ¿no? Producción a pequeña escala para que se complemente con la SFE, que SFE es un valioso activo mexicano, ¿no? Y al igual que Pemex, en el caso de Pemex, pues yo habría esta conversación diciendo que durante mucho tiempo se le exprimió en vez de que pudiera tomar esos recursos para invertir en sus capacidades, en sus refinerías, en sus plantas químicas, en sus pozos, pues se fue al gasto general de gobierno para no subir impuestos y se descapitalizó a Pemex y ahora tenemos que aportarle una parte. Se le cobraba, ¿y cómo sucedía eso? Se le cobraba tasas fiscales del 85% a Pemex, ¿no? Entonces, pues todo lo que ingresaba a Pemex iba rápidamente al gobierno federal. Y ahora la tasa fiscal es mucho más baja y se le tiene que dar dinero a Pemex para que pueda continuar no necesariamente con su operación cotidiana, pero sí con inversión que le lleve a estabilizar la producción. Ya la estabilizó en este sexenio y se está incluso incrementando. Es importante poder honrar la deuda de Pemex, que es muy elevada, y para eso hay que continuar produciendo, ¿no? Y tener un plan para Pemex de aquí a 20, 30, 50 años, ¿no? Y eso creo que va a ser importante que se desarrolle también de manera profunda. Entonces ahí están algunos temas que yo quería dejarles por ahí sobre la mesa. En tan poco tiempo pues no voy a poder alcanzar a tocar todo lo que me gustaría o todo lo que a ustedes les gustaría, pero son probaditas, ¿no? De algunas discusiones que en estos momentos hay por ahí y que seguramente las vamos a ver al interior del movimiento y qué bueno, ¿no? Qué bueno que haya distintas posiciones porque siempre y cuando sea de una forma no tóxica, que sea de una forma bien encausada, con una energía propositiva, no destructiva al resto de los militantes, debe haber un debate interno, ¿no? De hacia dónde debe ir un movimiento, qué tipo de políticas debe impulsar. Y en ese sentido, pues hay que simplemente crear los foros, crear las capacidades para que esa discusión esté bien contenida y que lleve también a una cuestión propositiva, no a la crítica destructiva, que para eso está la oposición, para eso están los medios de comunicación, que muchas veces pues los medios corporativos ya sabemos que tienen sus agendas, sus intereses,
pero dentro de los movimientos pues sí deben darse este tipo de discusiones. Entonces hasta ahí yo la dejaría, son las 7:15, ya más o menos llegué al tiempo que pensaba utilizar y pues quedaría yo aquí pendiente de cualquier pregunta o observación que tengan y agradeciendo de nuevo el espacio a los organizadores, al instituto y pues quedando con ustedes a la orden para alguna futura invitación, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias.